la bienvenida al gobernador de la provincia de La Suay, el economista Esteban Bernal. Señor gobernador, bienvenido en esta mañana. Vamos a tratar sobre todo sobre su reunión con el presidente de la República, que entendemos ha servido para refrescar y confirmar una serie de compromisos, algunos surgidos de campaña, otros de declaraciones previas del ya presidente de la República, así como contactos con las autoridades. Pero quisiéramos empezar con un tema que volvió a preocupar al país: los incidentes carcelarios. No se han emitido alertas desde la cárcel de Cuenca, pero es importante saber cómo se encuentra la situación. Buenos días, Gustavo, gracias por la invitación. Un saludo a Rosana también, que nos acompaña. Mire, efectivamente el pasado lunes estuve en la Presidencia de la República en una reunión de trabajo con el señor presidente, en el cual planteamos varias temas y temáticas para poder evaluar las circunstancias con respecto a la competencia del gobierno central y la articulación con los diferentes gobiernos autónomos descentralizados para llevar adelante una agenda que permita mejorar el desarrollo de la provincia y la ciudad. Voy a tocar el tema que usted bien prioriza en este momento. Ayer en la tarde mantuve una reunión con los coroneles de policía, con el coronel Aymar también, mantuve una reunión telefónica emergente, considerando los hechos que se suscitan. Coronel Aymar del SNAI, que está hecho cargo del centro carcelario de Turi, por cierto, y me ha sabido manifestar que hay tranquilidad, mantenemos el control sobre los hechos suscitados. Todos conocemos y no podemos desprendernos, entender que hay una conexión directa siempre en los centros carcelarios. Por esa razón que hay que ir trabajando para poder evitar aquello en el futuro próximo. Pero esa situación nos preocupó de manera inmediata. A mí como gobernador, por supuesto, tomé las medidas necesarias. Mire, Gustavo, hay una tranquilidad que siempre le diré a la ciudadanía. A partir del inicio de mi gobernación, de mi cargo como gobernador, tomamos entre las primeras decisiones la implementación inmediata de un comité de seguridad ciudadana provincial, en el cual determinamos varias acciones. Lo primero que debo garantizar y asegurar que el cerco de la cárcel de Turi está completamente afianzado con la participación de la Policía Nacional. Hemos recuperado el apoyo del Ejército Nacional, no solamente como equipo, sino como dos equipos, Ejército Nacional o las Fuerzas Armadas, que se retiraron previo a las elecciones para dar cumplimiento efectivamente a la actividad eleccionaria en aquel entonces. Nuevamente, a través del Comité de Seguridad Ciudadana, se reactivó este cerco, se implementó adicionalmente el apoyo de la empresa Movilidad y el señor alcalde con los patrullajes circundantes para reforzar aquello y también ser una instancia disuasiva para lo que pueda suceder alrededor del centro carcelario. A eso súmele, Gustavo, también el adesentamiento que se viene haciendo en las áreas, reitero, circundantes, para tener mayor vigilancia, mayor visibilidad del centro carcelario y evitar también el contacto externo con familiares, amigos, etcétera, por parte de los PPLs. Este propio adesentamiento se afianzará el próximo 6 de agosto con otra minga que realizaremos con todas las instituciones y por supuesto también en la vigilancia aérea. Vea usted, en este tema estemos tranquilos. Yo mismo me preocupé de que pueda informarle esto a la ciudadanía, de que al menos en este contexto podemos mantener tranquilidad. Ya la parte interna es materia de otro análisis que podemos en los próximos días profundizar una vez que tomemos. Economista Bernal, muy buenos días. En el mismo tema del centro de rehabilitación han sido dos exigencias fundamentales que se han venido dando respecto de este centro carcelario ubicado aquí en nuestro cantón, en nuestra provincia. Uno de ellos tiene que ver precisamente con el grado de peligrosidad de los reos que se encontrarían aquí y el hecho de que este centro no fue concebido para tener
personas privadas de la libertad de todo el país, sino únicamente personas privadas de la libertad de la región. ¿Cómo se ha avanzado en este tema? Esto se desbordó precisamente con los últimos trágicos acontecimientos que se dieron en otras cárceles del país y también en Turi. Esta no ha sido la ocasión, no se han repetido estos hechos luego de lo ocurrido tanto en Cotopaxi como en la penitenciaría del Litoral, pero esta sigue siendo una exigencia de los cuencanos, de las cuencanas, de los azuayos, de que se considere, y ha sido un tema que se viene hablando ya desde hace mucho tiempo atrás. ¿Cuáles son los análisis que tienen, las lecturas, pero sobre todo las respuestas respecto de estos temas? Mire, Roxana, el problema de la cárcel no se circunscribe únicamente a este tema que usted bien lo cita. Es un tema de extrema delicadeza que hay que mantener la prudencia en procesos de declaración, más aún si soy el gobernador de la provincia que representa la línea política del gobierno y la decisión del gobierno, y en ese contexto voy a tratar de ser bastante mesurado con respecto al análisis que hagamos. Efectivamente hubo un conato bastante crítico, creo que a todos nos horrorizó en el país lo sucedido el pasado 23 de febrero, en donde vimos, yo diría, una suerte de circunstancias no naturales en ver lo que sucedió en esos videos que circulaban en el país, en donde generaron actos demenciales, por decirlo menos, en las cárceles del Ecuador. Debo informarle que se han tomado varias medidas con respecto a la composición del personal privado por la libertad, de las personas privadas por la libertad, que efectivamente garantizan una tranquilidad y que esto no se vuelva a repetir. Sin embargo, hay un objetivo que tiene que cumplirse, que va a ser tener una cárcel segura, que tenga las condiciones por pabellón adecuadas para que efectivamente esto no tenga ni visos de posibilidad de que aquello suceda. Usted sabe que este es un problema enorme que generó y que se heredó aquí o que se entregó de manera gratuita, penosa y perversa a nuestra provincia, pero que tenemos que asimilarlo en este momento y en el marco de nuestras competencias tomar decisiones. Le he contado una de ellas, que es la tranquilidad que tenemos en el marco del cerco policial y el cerco militar que en este momento circunda a la cárcel de Turi. Luego, las acciones en la parte interna tendrán ciertas determinaciones que hay que irlas evaluando conforme vayan cumpliéndose. Yo creo que hay que tener calma para ir cumpliendo las sanas aspiraciones que tiene la provincia, pero esto requiere un proceso, esto requiere un programa, esto requiere acciones de todo tipo que tienen que ser mecanizadas en las próximas semanas, meses. Pero debo informarle que por lo menos en este momento tenemos una tranquilidad de que no hay conato interno en la disputa de liderazgos, porque existe una sola instancia que está en la cárcel de Turi, y por lo tanto eso evita esas conflictividades internas que desencadena en lo que usted y yo hemos analizado y que pasó el febrero pasado y que de alguna manera horrorizó a la ciudadanía, y que tengo la certeza y la seguridad y además tengo que garantizar que aquello no vuelva a suceder. Bien, vayamos a su reunión con el presidente de la República y a esta reafirmación de compromisos con la provincia de la Azuay que usted ha anticipado a través de Twitter. Vialidad y movilidad en Cuenca fueron los temas más urgentes presentados a el hoy presidente de la República, Guillermo Lasso, en campaña. Ambos temas fueron abordados y se generaron compromisos. Refresquemos uno de ellos antes de comentarlo, economista Bernal. Y en nuestro gobierno, por ejemplo, vamos a poner a funcionar el tranvía. El tranvía se ha demorado mucho en funcionar en la ciudad de Cuenca. Ya se asumió el costo de la construcción. Y cuando me refiero costo, no la inversión directa, sino el costo, el impacto negativo que tuvo en toda la ruta comercial del centro de Cuenca. Pero una vez que se ha terminado y tenemos los vagones del tranvía relativamente funcionando, pues bueno, ahora el gobierno nacional tiene que decirle, nuestro gobierno, a la ciudad de Cuenca, que nos haremos cargo de las deudas del tranvía y vamos a facilitar la operación del tranvía. Si usted mira la historia de la humanidad, grandes obras
realizadas en las ciudades son esfuerzos colectivos nacionales, no son esfuerzos individuales. Y por eso creo que mi gobierno va a asumir compromisos con Cuenca que permitan, por ejemplo, el funcionamiento óptimo del tranvía, que se ha convertido, desde mi punto de vista, en un gran atractivo turístico de la ciudad de Cuenca, más allá del gran servicio de transporte que va a brindar el tranvía. Está usted señalando, señor Lazo, si no le entendemos mal, que como gobierno asumirá ese crédito de algo más de 100 millones de dólares o de euros que dio el gobierno de Francia con el aval del gobierno nacional por el proyecto Tranvía, y que también asumirá los 8 millones de dólares que al momento está subsidiando anualmente el gobierno municipal por el funcionamiento de este sistema de transporte. Absolutamente cierto lo que usted ha dicho. Yo ofrezco a Cuenca que mi gobierno va a asumir el pasivo por la construcción del tranvía y no tenemos ningún inconveniente que en un presupuesto de 27.000 millones de dólares al año encontremos 8 millones de dólares para subsidiar el transporte del tranvía en la ciudad de Cuenca. Clarísimo, señor gobernador, y la palabra empeñada es deuda. ¿Qué dice el presidente de la República sobre el tranvía? Mire, Gustavo, hemos conversado con el señor presidente de este ofrecimiento y de otros. Por ejemplo, ayer empecemos con este. De hecho, vamos a ir a todos los otros. Solamente déjeme dar el contexto nada más. Mire, ayer analizamos el tema relacionado con la aeropolicial también, que fue un ofrecimiento del presidente. Al presidente le he transmitido varias de las inquietudes en varias materias y temáticas, como le he mencionado. Uno de ellos también el tranvía, formando parte de un compromiso que el presidente asumió justamente en su medio de comunicación y que también lo dijo en uno de los eventos públicos dentro de la campaña electoral. El presidente, sensible al cumplimiento de su palabra, ha viabilizado un pedido que le he hecho como gobernador para que efectivamente estos temas que tienen competencia a través del gobierno autónomo descentralizado de la ciudad de Cuenca, su alcalde, al igual que otros compromisos adquiridos con la provincia y la prefecta de la SUAY, realicemos una reunión para que se viabilice efectivamente, se mecanice todos estos compromisos en una reunión que mantenga bilateralmente el presidente de manera directa con las autoridades de la ciudad. Estaba planificada su presencia en esta semana, sino otros temas de agenda limitaron que ello pase y por eso se alarga un poco la presencia del presidente en la ciudad, pero esto ha viabilizado esta reunión de trabajo que también lo anuncié en redes para que efectivamente, de manera conjunta con quien tiene la competencia de administración y de la presentación de los informes efectivos, cuantificables, subsidios, en ese momento el tranvía demanda del municipio de Cuenca y demanda de los ciudadanos, porque al final los recursos del municipio son de los ciudadanos y en ese contexto hay que presentarle esa información al presidente. Le he invitado ya, le he informado ya tanto al señor alcalde como a la señora prefecta de esta reunión, de la cual tienen que salir varios puntos a tomarse y tienen que salir varias acciones a tomarse para que se viabilice el cumplimiento de la palabra. Ahora, hasta donde conocemos, señor gobernador, esta información fue presentada ya al Ejecutivo, no al presidente, pero sí a Alfredo Borrero, el vicepresidente, justamente en un recorrido que se hizo en el tranvía con las autoridades, pero no quedó la mejor sensación, al punto de que el día de ayer transmitíamos declaraciones de Jorge Moscoso, director de la unidad ejecutora del tranvía, que decía, hay la voluntad, pero él tiene la sensación de que no va a haber el apoyo total como se había comprometido el presidente. Esperemos, yo creo que es anticiparse, adelantarse, generar sensaciones para una declaración pública, a veces puede llevarme a que yo también tenga sensaciones a lo inverso. Y en ese contexto más bien dejemos que sea el presidente, conjuntamente con quien tiene la competencia, en este caso de la administración, que es el señor alcalde. Lo que a mí compete, estimado Gustavo, he tomado efectivamente la decisión de liderar procesos de articulación y en ese contexto hemos logrado una primera gran reunión el próximo 2 de agosto. Ayer recibí una llamada de presidencia para ratificar la fecha, manifestando que
se encuentra ya agendado con el señor presidente. Aquí se tratarán temas del tranvía, que usted bien lo ha citado aquí, se tratarán temas del aero regional, en temas de política pública, en términos de vialidad, y lo trabajaremos también con la prefecta de la provincia, de deudas de los gobiernos autónomos descentralizados, etcétera. Habremos una agenda previa que enviaré al presidente. Entre ellos, téngala por certeza que enviaré este tema relacionado con la entrevista de hoy, con este compromiso del presidente. Yo mismo he dicho, la palabra del presidente tiene que ser honrada, y en ese contexto estoy aquí como su representante, como gobernador, para que aquello pase. Economista Bernal, en esta agenda se incluirá también el tema minero. Es una de las principales preocupaciones, sobre todo después de los resultados de la consulta popular, en la que el porcentaje mayoritario, más del 80% de los cuencanos, de las cuencanas, nos pronunciamos respecto de un no a la minería, sobre todo en las fuentes de agua. Este va a ser un tema que lo van a abordar. ¿Qué va a pasar con los dos proyectos mineros de preocupación como son Loma Larga y Río Blanco? Mire, Rosana, tanto así que la preocupación es inminente de la Presidencia de la República, del gobierno del encuentro, que me he reunido de manera directa con el señor ministro de Ambiente, con el señor Gustavo Manrique, con quien hemos trazado algunas líneas, entre esas que efectivamente se entregue el registro ya georreferenciado de las fuentes hídricas, que fue votado por los cuencanos y por las cuencanas de una manera abrumadora, como usted bien lo dice, para que no se generen afectaciones a las fuentes hídricas. Ese registro ha sido un compromiso del ministro entregarle a la ciudad de Cuenca, y eso es algo que vengo caminando y enfocado como gobernador de la provincia, impulsando que aquello se dé. Ayer tuve una reunión telefónica preliminar con el señor responsable de Ambiente, el responsable del ministerio, Juan Ordóñez, para llevar adelante dos proyectos fundamentales: el tema de la reactivación en buenas prácticas sustentables del macizo Alcajas, que es parte de mi propuesta como gobernador de la provincia, y a ello incorporar también esta gestión con respecto al registro de la georreferenciación de las fuentes hídricas, que es algo importante. Usted y yo votamos a favor de aquello, y resulta que no tenemos todavía la complementación, y yo diría la determinación georreferenciada, documentada, para que aquello no pase, porque hay que incorporar también otros conceptos, Rosana, sin perjuicio de que esto también se ha tocado en la agenda con el señor presidente de la República sobre la política pública con respecto al tema minero en la ciudad, en la provincia y en el país. En ese contexto informaremos de manera oficial, a través de las fuentes oficiales, cuáles son las decisiones que se tomen a nivel del gobierno nacional. Pero también hay que incorporar otros elementos. En este tema de la protección de las fuentes hídricas, cuidado, descuidemos otros elementos también, la ampliación o la expansión de las fronteras agrícolas. Eso, lamentablemente, a veces no se quiere tocar en el tema de la protección de páramos, porque responden a otras circunstancias y a otras prácticas que, aunque siendo eventualmente de carácter humanitarias, de gente que produce, pero que también genera daño a las fuentes hídricas, y que eso a veces no se ha querido tocar. Tiene que formar parte también del debate de la protección de fuentes hídricas, porque la expansión agrícola es uno de los elementos que también hace daño. La minería informal también hace daño, y por supuesto eso tiene que ser evaluado, profundizado y determinado en términos de políticas bastante bien clarificadas para que la ciudadanía tenga conocimiento a profundidad. La consulta popular para proponer la prohibición del funcionamiento de empresas mineras en las zonas de recarga hídrica está en los planes del gobierno. Mire, eso tendríamos que esperar a ver cuál es la determinación que el presidente tome en materia de minería. Gustavo, usted conoce que soy una persona bastante responsable y prudente en las declaraciones. No puedo hablar a título personal, tengo que esperar la determinación del presidente. Tocamos algunos de estos temas en una reunión que tuvo una duración no más allá de 20 a 25 minutos, en la cual afianzamos varios elementos que, por la materia de la agenda que usted ha planteado en esta entrevista, tal vez no la podamos desarrollar, pero que por ahora son prioritarios, como por ejemplo el tema vacunación.
como por ejemplo lo que viene sucediendo con el registro civil. Pero sobre la consulta, Fernando Villavicencio, quien de alguna manera es un aliado también del gobierno, ha hecho público de que este será uno de los temas que se proponen. Es uno de los temas, pero que hay que esperar cuál es la mecanización. Usted vio hace unos días atrás, también existió un video del señor presidente de la República reuniéndose también con los sectores de mineros del país para también receptar varias de las inquietudes de este sector y levantar una política consensuada que tendrá un desenlace en una consulta popular para preguntarle bien al pueblo ecuatoriano y que éste tome la determinación en función de los sanos intereses de la gran mayoría. Por eso siempre trato de ser mesurado, ¿no? Para no tener implicaciones en las declaraciones de un representante del presidente de la República ante un medio tan importante como el de usted, Gustavo, y tratar de esperar, diría yo, una voz oficial para determinar esta es la línea política. Fíjese que en la apreciación que tuvo Fernando Villavicencio a su salida del Palacio de Carondelet, obviamente hizo su expresión, puso su punto de vista, pero no ha habido ningún pronunciamiento oficial, por decirlo así, por parte de la presidencia. Bueno, la ministra Vela, si no me equivoco, antes de ayer confirmó que se hará la consulta popular, sin entrar en tanto detalle, pero lo ha confirmado. Señor gobernador, vayamos... Va a haber, Gustavo, sí. Consulta popular va a haber, hay que esperar para determinar los puntos a tratarse en la consulta popular y reitero, trato de ser muy mesurado para que no exista una anticipación a aquello que está discutiéndose todavía, que será presentado al país en los próximos. Vayamos, señor gobernador, a uno de los mayores problemas de la SUAY, la deficiente vialidad. Como un gesto, entendemos, para congraciarse con la provincia de la SUAY y seguramente atendiendo a las virtudes como funcionario público de Marcelo Cabrera, el presidente de la República lo nombró ministro de Transportes y Obras Públicas. Marcelo Cabrera estuvo en Loja, realizó recorridos, hubo ofertas muy concretas, no ha habido todavía nada concreto para el SUAY, ni ha venido en calidad de una visita oficial el ministro de Transportes y Obras Públicas acá a la ciudad de Cuenca. Mientras tanto hay expectativas que quedaron, un proyecto prácticamente ya avanzado, diríamos, no cerrado, pues faltaban los contratos de El Ingreso Sur, proyecto que tenía varios ribetes que generaban preocupación. Usted recibió la visita de algunos activistas de aquí de la ciudad de Cuenca por el corredor vial Guayas-El Oro, que consta de 4 carriles, que ven con preocupación que no existe ninguna iniciativa que dé cuenta de que Azuay va a integrarse también a ese proyecto, que es parte, dicho sea de paso, de planes quinquenales del Ministerio de Transportes y Obras Públicas, y uno de los problemas de estos planes ha sido justamente el aislamiento. Siempre se ha relegado a la provincia de la SUAY y se espera que todo esto cambie. ¿Qué nos puede decir sobre la vialidad? ¿Qué conversó con el presidente de la República? Mire, Gustavo, yo creo que uno de los principales problemas, usted bien lo cita, es el tema de la vialidad. Hay que ser concretos en algunos elementos. El primero, ¿no? El presidente efectivamente ha sido sensible en el tener la posibilidad de contar con un ministro de Obras Públicas, exalcalde, exprefecto, que conoce plenamente la deficiencia de la vialidad de la provincia de la SUAY. Usted en una entrevista previa a asumir el cargo de gobernador, usted hizo notar inclusive con datos del propio Ministerio de Gobierno que concluyó sus funciones del pasado 24 de mayo y que informaba cómo de manera pública la poca inversión que tenía la región, no solamente la provincia de la SUAY, la región con respecto a los presupuestos del Ministerio de Obras Públicas. Yo soy uno más de los optimistas que creo que Marcelo le dará un vuelco a este concepto por toda su experiencia, por todo su conocimiento y por todo su cariño, por supuesto, para la ciudad y la provincia. Con respecto a la inversión, hay un modelo de gestión que tiene que implementarse y en ese contexto queremos nosotros también incorporarnos para que tengamos estas vías que tanto anhelamos, la conexión con el sector del oro, la vía hacia la Xixi-Chihuinda o la Quiza, la vía de 4 carriles también para los cantones orientales. Todas son sanas aspiraciones que aspiramos que se cristalicen.
Indudablemente llevamos un periodo de tiempo, aunque prudencial, pero pequeño aún, como para poder informar de manera adecuada cronogramas que le permitan tener tiempos de cumplimiento y con respecto también a los recursos que esto demanda. Sin embargo, le debo informar, Gustavo, que he asumido con enorme responsabilidad esta realidad. He recibido a un grupo ciudadano que lo encabeza el economista Enrique Serrano, que está conectado con estudios y evaluaciones hechas a profundidad con universidades cuencanas como la Universidad de la SUAY, el exalcalde Javier Muñoz Chávez, el señor Juan Donoso, que me han visitado y hemos evaluado esta realidad y hemos resuelto algo que informé también a la ciudadanía a través de los medios de comunicación, el invitarle al señor ministro de Obras Públicas para mantener en el periodo, esperemos, no menos de 15 días. Hoy estoy destacando el oficio de esta conclusión con esta reunión para que de manera abierta, pública, se haga una evaluación de estas sanas aspiraciones y también se recepte la información por parte del señor ministro sobre los cronogramas, cuáles son las acciones venideras con respecto a vialidad en lo que compete al gobierno central, que usted lo ha citado, que yo también he mencionado 2 o 3 de aquellas vías que requiere efectivamente se complemente. La conexión de la Sixi-Chihuinta-Gualaquiza nos permitirá una conexión directa con el oriente ecuatoriano, la conexión hacia los cantones orientales de esa vía de 4 carriles que se demanda desde muchos años atrás. Tienen que concluirse los estudios en las próximas semanas y que esto permita entrar en este modelo de gestión de la alianza público-privada y vayamos obteniendo esas sanas aspiraciones que han sido de los azuayos y que tienen que cristalizarse en obras y en hechos. Pero eso lo sabremos en las próximas semanas, lograremos que se consolide esta reunión de trabajo y luego la información a los medios de comunicación de manera concreta para que aquello tengamos nosotros también una expectativa de lo que va a pasar y cuándo se va a cumplir este cambio efectivo que requiere la vialidad de la provincia de La Paz. Economista Bernal, en otro tema, ¿ha tenido usted un acercamiento, un contacto, ha visitado a los maestros que se encuentran en huelga de hambre? ¿Y cuál es la posición en este caso del gobierno nacional? Mientras los profesores ayer hicieron un acto simbólico de desangrarse con la exigencia de que la Corte Constitucional se pronuncie de manera oportuna respecto de sus exigencias, que tiene que ver con precisamente un pronunciamiento de lo que va a suceder a futuro con la nueva ley. Mire, Rosana, recibí a los señores maestros, a cada uno de los dirigentes de las diferentes organizaciones. Recuerde que no solamente es una organización de maestros, son varias, creo que son 9, me contaba ayer en la tarde la señora ministra, con quienes se ha mantenido diálogos, a quienes se les ha informado. Yo voy nuevamente a visitarles el día de hoy a los señores maestros que están en huelga de hambre, para además ser receptivo de más inquietudes que tengas y a la vez ser activamente un representante del gobierno para manifestarles la postura que tiene el gobierno nacional. Aquí le hago un elemento que es importante, Roxana, para que comprendamos en qué espacio estamos este rato desenvolviendo. Previo a la llegada del presidente a la presidencia de la República, del presidente Guillermo Lasso, la Corte Constitucional tomó una decisión con respecto al aborto. Usted recuerda que tomó una decisión que unos estuvieron a favor, otros en contra. Probablemente esa decisión de la Corte Constitucional con respecto al aborto estuvo contrario a los postulados ideológicos del presidente, de concepto, ¿no?, de conceptos personales, reitero, ideológicos. Pero ¿qué es lo que hizo el señor presidente? Dio una demostración de un respeto absoluto a la institucionalidad del país. Manifestó de manera pública que, aunque no estuviese de acuerdo de manera personal, respeta la institucionalidad del Ecuador en este sentido, con la división y la división de poderes, en este caso el poder constitucional, que es la Corte Constitucional. Ahora estamos sometidos a una nueva dirimencia por parte de esta institución. ¿Qué hará el presidente? Lo propio, respetar lo que la Corte Constitucional decida. No es un tema que está en competencia del gobierno nacional, no es un asunto que nosotros tengamos que dirimirlo mañana o pasado. Lo que sí hemos manifestado, y algo que también transmitiré a los distinguidos amigos
profesores que se encuentran en la huelga de hambre. Les transmitiré, les informaré que hay la apertura, como se la viene haciendo, pero que tengamos esa apertura a volver a trabajar en un proceso, para trabajar en el proceso escalafonario, trabajemos en las sanas aspiraciones de la docencia ecuatoriana, en estos talleres que se requiere hacer entre el Estado y los profesores, entre el Estado y la docencia, para que encontremos un camino allanado, sin problemas constitucionales, sin problemas de forma jurídica, que nos permita nuevamente una debacle como la que vive este momento esta ley. Bien. Y eso señor gobernador, depende exclusivamente de la Corte Constitucional. Permítame retornar al tema vial, que es amplio y muy importante. Cabe decir que extraña que el ingeniero Marcelo Cabrera no haya tenido contacto desde que está en funciones, y menos una reunión con el alcalde Pedro Palacios. Así nos dijo el alcalde hace muy pocos días. Esperamos que nada tenga que ver esto con diferencias políticas, porque las autoridades, todas las que representan de una u otra manera a la SUAY, tienen que estar férreamente unidas y con propósitos colectivos comunes. Hay que esperar también que Marcelo Cabrera visite pronto Cuenca para dar a conocer sus objetivos concretos sobre la SUAY y el Austro, y ojalá también esté presente en esa reunión que usted anuncia para el 2 de agosto con la prefecta y el alcalde. Pero quisiéramos pedirle una concreción sobre el tema vial. Con las debidas enmiendas, por supuesto, pues han habido una serie de observaciones ciudadanas. ¿Se va a seguir adelante con el proyecto del Ingreso Sur? Mire, Gustavo, hay alguna digresión a su apreciación. Marcelo sí estuvo aquí. De hecho, justamente la vía hacia el Ingreso Sur fue la primera, entre las primeras a visitarse, inclusive con el acompañamiento de los medios de comunicación. Visita a la que no pude acompañarle por alguna motivación de agenda de la gobernación de la SUAY, pero que fue invitado. Hago esa digresión para entender que sí lo ha visitado, se ha visitado oficialmente. Pero no ha hecho declaraciones públicas, no ha presentado su plan de acción. Ese es un tema que lo estará determinando. Hay a veces requerimientos institucionales que lo hará el ministro Cabrera en los próximos días o quizá en las próximas semanas, para que conozca a profundidad la ciudad. En el tema relacionado con el acceso sur, he conversado con el ministro. Hay algunos temas que tienen que ser resueltos con respecto a la contratación realizada, con respecto a algunos informes adicionales, requerimientos que va a tener este proyecto, como es la expropiación y la indemnización que requiere el área para que pueda ser implementada el acceso sur y la ampliación del mismo, y por lo tanto tener el cumplimiento que se ha comprometido el gobierno nacional. Yo me comprometo además, Gustavo, que efectivamente le invitaré al señor ministro para esta reunión del próximo 2 de agosto en Carondelet con el señor presidente de la República, pero también estoy comprometido a que el ministro de Obras Públicas, Marcelo Cabrera, realice esta reunión con estos sectores ciudadanos. Yo ya le he manifestado al ministro la inquietud que existe de este sector ciudadano, de este sector que siempre está preocupado por el bienestar de la ciudadanía, del desarrollo de la provincia, conjuntamente con la academia, en este caso la Universidad de la SUAY, y evaluemos la documentación y la información que le estoy transmitiendo de manera formal al señor ministro, y que tengamos esa reunión para que ustedes puedan, como medios de comunicación, también evaluar, profundizar, auscultar cuáles son las propuestas y las líneas que plantee el ministro Marcelo Cabrera. Es fundamental, economista Bernal, estas determinaciones oportunas, toda vez que se encuentra además en debate el Plan Nacional de Desarrollo, y en poco tiempo se deberá además presentar el presupuesto tanto del 2021 y empezarse a trabajar inmediatamente el presupuesto del año 2022. Azuay, sin duda, con un ministro cuencano, tiene importantes expectativas sobre este tema, además considerando el olvido y el abandono del cual Marcelo Cabrera está absolutamente consciente. Así es, Roxana, y por esa razón he manifestado y he planteado las acciones que desde la gobernación se han tomado para que esto de aquí empiece a cristalizarse en el marco de esa demanda que tenemos todos, porque yo arranqué mencionándole a usted también que como ciudadano, como azuayo, también me siento en expectativa de que esa sana actitud del señor presidente y esa sensibilidad de tener un primer ministro de Obras Públicas cuencano en el arranque de su gobierno es una muestra de su concientización de las dificultades
dificultades que tenemos en la provincia de la SUAY, del abandono al que fuimos sometidos durante años con respecto a vialidad, y que estoy convencido que Marcelo dará ese vuelco que todos estamos expectando. El tiempo no nos da para mucho más, señor gobernador. Quisiera plantearle un último tema. Aquí en la ciudad de Cuenca, no será extraño para usted, hay un amplio debate en el cual se evidencia falta de planificación. Aparentemente no hay un plan estratégico de la ciudad, no hay un norte, no hay normativa actualizada, se está trabajando en eso y esto está generándole varios problemas al alcalde de la ciudad. ¿Qué pasa con la provincia de la SUAY? La provincia también requiere de un norte, de un plan estratégico. Se está estudiando debidamente esta temática, que lo traemos a colación, pues en esto Guillermo Lasso tiene una muy buena escuela con estos equipos de trabajo que ha venido trabajando en la provincia del Guayas. Mire, Gustavo, hay que ser respetuosos con las competencias que tiene cada instancia o gobierno autónomo en este momento. La planificación de la ciudad le compete al alcalde de la ciudad. Claro que puedo tener mis reparos con varias de las acciones que pueden haberse dado o que no se dan todavía. Lo propio en el contexto de la provincia de la SUAY, que tiene responsabilidad la prefectura de la SUAY para el marco de una planificación estratégica. Cada cantón, cada uno de los 15 cantones de la provincia tienen que incorporarse en ese proceso. En lo que respecta a la planificación nacional, es una planificación estratégica que está comprometida con las competencias que tiene el gobierno nacional. Sin embargo, Gustavo, reitero, me hubiese encantado que el tiempo nos dé para poder tratar temas que sí son de competencia, no solamente del gobierno nacional, sino que además aterriza en las acciones inmediatas que tomamos. Le vamos a dar un espacio final, señor gobernador, pero este tema de la planificación es muy importante. Está en marcha el desarrollo de un plan nacional de desarrollo. Se ha invitado a la ciudadanía en general a participar. Debería haber aquí una articulación con la prefectura, con la alcaldía, con los GATS en general, para presentar esa agenda, integrarla debidamente al Plan Nacional de Desarrollo que está en construcción. Es que la hay, Gustavo, porque ¿cómo podemos pensar en el Ecuador del encuentro sin esa articulación con el gobierno local, con el gobierno provincial, con los gobiernos parroquiales? El marco de planificación está enfocado también en el concepto de gobierno que hemos planteado, el gobierno del encuentro. Y hay un camino adecuado. La Secretaría de Planificación del país, las CENPLADES, está enfocado en ese contexto. Tiene que haber una articulación. Quizás la interpretación de la pregunta que usted me hace fue hacia otro lado, en que me decía, ¿cómo ve usted la planificación de la ciudad? Y le decía, eso es un tema de competencia exclusiva del alcalde de Cuenca, o en el caso de la prefectura de la SUAY, pero en lo que respecta a la planificación macro, a la planificación nacional, pero por supuesto que tiene ese vínculo, esa articulación. ¿De qué manera están trabajando? Hay mesas de trabajo que se han instituido para esto. Los plazos, si no terminaron ya, estaban por terminar. Mire, Gustavo, la planificación del gobierno nacional se enfoca, pero por supuesto en articulación. Te diría a detalle cuáles son cada uno de los elementos con los que está manejándose la planificación, pero la articulación está ahí enfocada. Hemos tenido reuniones con los alcaldes, yo mismo como gobernador he mantenido varias reuniones, pero hay la competencia específica de las centrales para poder estructurar este plan nacional, que obviamente está canalizado con los pares de cada uno de los gobiernos autónomos descentralizados. Esa articulación es un hecho, y les reitero, no únicamente en el concepto del Ecuador del encuentro, sino porque en la praxis, la planificación de un país tiene que contarse con esa articulación con quienes tienen que ejecutar en el marco de las competencias seccionales las acciones de obra pública o de política pública. Esa es una obviedad natural. Vayamos, señor gobernador, antes que se nos agote mutuamente el tiempo con este espacio, con este tema libre que usted quiere desarrollar. Cuéntenos, ¿qué más de interés tiene para dialogar con los cuencanos? Gustavo, me hubiese gustado hablar un poco de cómo avanza la vacunación, cómo hubiese... Pero puede tocarlo, con mucho gusto le escuchamos. Con este nuevo proceso de seguridad, decía Gustavo, yo también tengo otra entrevista en este momento que cumplirla, pero de todas maneras ojalá podamos abrir un diálogo sobre el tema
de vacunación que es importantísimo. Por supuesto, y este es un tema con un altísimo reconocimiento del país, señor gobernador. Aparentemente se van a cumplir los planes de vacunación. Es un tema en el cual hay una gran satisfacción. Sí, y en el Azuay particularmente, Gustavo, logramos crecer de manera notoria de una capacidad logística operativa de 3.500 personas por día. En el día que más se vacunó previo al gobierno del encuentro fue 2.860. Llegamos a tener una capacidad operativa de 40.000 personas por día. Tanto así que el día 13 de julio logramos vacunar a 38.726 personas, lo cual marca un récord inclusive a nivel nacional. Esos son temas muy positivos que es bueno que la ciudadanía conozca y ojalá en las próximas semanas logremos el cumplimiento del objetivo que estará en la segunda fase, al 31 de agosto, logremos que esos 9 millones de ecuatorianos, quizá más, 9 millones de ecuatorianos estén completamente inmunizados, estamos hablando con segundas dosis. Hoy por hoy estamos con aproximadamente el 68% de los azuayos que han accedido a primera dosis y vendrá ya la etapa de segunda dosis que nos permitirá complementar esa sana aspiración de llegar al 75, 78 o quizá 80% de azuayos inmunizados. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Gracias a usted, un abrazo. Declaraciones del economista Esteban Bernal, gobernador de la provincia de La Azuay. Cuenca, año 2050. Cuando la contaminación y la escasez de agua son problemas en todo el mundo, en Cuenca, Ecuador, todavía se vive tan bien como hace 30 años. Esto gracias a que los cuencanos tomaron decisiones correctas como la construcción del proyecto hidroeléctrico Soldados Yanuncay, que ha generado 22 megavatios de energía limpia, reguló el caudal del río Yanuncay y garantizó el agua potable para Cuenca y agua de riego para San Joaquín y Baños. Aunque esto parezca ficción, es nuestro compromiso con Cuenca Bicentenaria, el Ecaustro. Juntos generamos agua y energía para la vida.